Torquemada es también otro encargo de la esfera de los libros. Curioso porque cuando me lo dicen, pues yo pensaba que iba a haber una cantidad ingente de material biográfico sobre Torquemada, pero es verdad que no, yo no lo he encontrado. Yo he encontrado en casi todos los libros 2 o 3 páginas dedicadas a él, en las cuales ya no sabes si se está hablando del arquetipo al cual él responde o de la persona en sí misma. La persona en sí misma se conoce poco de su vida, de su vida episódica. Se conoce su obra, que es bueno, esa ordenación que hace de la Inquisición española, pero también es verdad que no la hace él solo, eso hay que decirlo, y si uno analiza finamente los documentos aparece un colectivo, como es normal. Esa obra tan grande es muy difícil que haga una persona. Entonces, bueno, pues ahí lo que traté de hacer es, por supuesto, contextualizar lo que podemos llamar la cuestión judía o el problema judío, el problema de los conversos en concreto, que es al cual se dedica la Inquisición, que eso es una cosa que se olvida. La Inquisición no se ocupa de los judíos, se ocupa de los cristianos que son judaizantes. Y luego se ocupa de otra serie de colectivos, ¿no?, que se desvían de la norma. Y entonces es ahí donde aparece la figura de Torquemada, que no es el que funda la Inquisición española, pero sí que es el que la ordena o sistematiza. Y eso es un aspecto positivo, porque lo que se busca es, y esto puede escandalizar a algunos oídos piadosos, se busca despojarle de subjetivismo y de personalismo. Se busca una normatividad que evite la arbitrariedad, y esa yo creo que es la gran obra de Torquemada, de una institución de su tiempo, que gozó de prestigio en su tiempo, sobre todo para aquellos a los cuales no les afectaba, como es natural, y bueno, pues que venía a depurar una sociedad marcadamente, o marcada diariamente por el aspecto religioso, se olvida actualmente, y como entre las religiones del momento hay incompatibilidades, volvemos otra vez a este asunto porque es esencial, la idea esta del armonismo y de tolerancia religiosa es muy moderna. Pues bueno, lo que se trata es de depurar una sociedad que se entendía que solamente el camino adecuado era el del catolicismo. Hay que tener en cuenta que Torquemada aparece en los estertores de la Reconquista, una Reconquista que se ha hecho frente al musulmán, que considera desde su perspectiva politeísta al cristiano, con los judíos de por medio en ambos lados, fluctuando en muchas ocasiones, mal vistos por un amplio sector de cristianos, muchos de ellos cercanos al poder, con lo que ello significa, con el hecho de ser percibidos también, como no nos olvidemos, como el pueblo de Icida, y a la vez los intérpretes de los escritos más antiguos, una situación complejísima, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ese final, un final que ya estaba prefigurado desde hacía mucho tiempo, porque no olvidemos que con Fernando III ya le dice a su hijo Alfonso X: te dejo España una conquistada, otra tributada, es decir, ya el reino de Granada, esas tierras, pues había una previsión que ya venía hecha desde hacía mucho tiempo, porque ahí hay el tema de la Reconquista, lo que hay es una prolepsis ahí siempre latente. Esa es una tierra que habrá que recuperar. Incluso en algunos testamentos hay reyes que dejan a sus hijos herencia de tierras que no han conquistado todavía, lo cual quiere decir que el programa está perfectamente elaborado, ¿no? Y claro, en ese programa, que tiene a veces el aspecto de cruzada y de guerra religiosa, en el fondo es así, no solamente es una cuestión de usurpación de un territorio, pues bueno, hay unos colectivos en serio compromiso, y por supuesto entre ellos están los judíos, y claro, se trata de hacer un Estado católico, pero esas conversiones, algunas forzadas y otras sinceras, dejan una enorme incertidumbre, y a eso se dedica el Santo Oficio, y por lo tanto Torquemada como luego Cisneros son personas importantísimas. En el caso de Torquemada más dentro de la esfera estrictamente religiosa, en el caso, si es que se puede hablar de esferas estrictas, ¿no? En el caso de Cisneros con una dimensión más política.
¿Se produce expulsión de los judíos o del judaísmo? Pues es una pregunta interesantísima, porque, claro, los judíos como colectivo, con sus condicionantes, muchos dicen racistas, o raciales, perdón, y con sus condicionantes o atributos sociológicos, culturales, etcétera, claro, esos no se van todos, porque de algún modo se quedan incorporados por la vía de la conversión. Los que se van son... Lo que se expulsa, sí, es el judaísmo, efectivamente se expulsa en su aspecto estrictamente religioso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, claro, los conversos mantienen ciertos atributos propios de su tradición, pues incluso lo que siempre se ha dicho, de gastronómicos, ¿no? Si el cerdo o no el cerdo, ¿no? Claro, eso luego sigue provocando muchos recelos, y tiene lógica que los despierte, pues porque son elementos propios de la religión. La religión no se circunscribe únicamente, pues en el caso del cristianismo, al dogma de la encarnación o a los dogmas, ¿no? Hay una serie de aspectos periféricos que también configuran a esos grupos humanos, y claro, en el caso del converso, pues siempre hay ese recelo de si el hecho de mantener una serie de costumbres viene unido al mantenimiento también de la fe, y esa duda es enorme, ¿no? y crea pues muchos conflictos. Cuando se habla de catolicismo, aparentemente se borran las diferencias entre determinados catolicismos, ¿no? Hay un catolicismo hispano que se expande al Nuevo Mundo. Yo sostengo que no puede ser racista, al menos en sus principios, tiene que ser universalista, es que la propia palabra así lo dice. Pero sí que es cierto que hay otros catolicismos que se van ciñendo más a las escalas nacionales, ¿no? El galicanismo o otros cristianismos, ¿no? Y luego se podría decir incluso, claro, que el protestantismo se ajusta, por supuesto, ese sí que con una dosis judeófoba profundísima, ¿no? Hay que recordar a Lutero, y cómo además los nazis recuperan la figura de Lutero, precisamente, ¿no? Se ajusta a otros quicios políticos. Claro, lo que tiene el catolicismo español, por decirlo de algún modo, es que tiene un ámbito de expansión enorme, que es todo un continente con otras razas, otras sociedades, personas o individuos en una situación de barbarie, por utilizar el término clásico antropológico, y claro, es ahí donde se mide la potencia, y la potencia es verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque se aborda ese problema desde esa perspectiva. Los ingleses también eran cristianos, pero desde luego no se plantearon en su momento, o en ningún momento, la incorporación de aquellos hombres. En fin, y ahí en ese caso yo casi acusaría, ¿no? Porque ellos ya contaban con la experiencia hispana, con las enseñanzas de Salamanca, de Valladolid, y no las tuvieron en cuenta. Pues, ¿por qué? Porque había un modelo muy diferente, y latía un racismo que en España, evidentemente hay episodios racistas, pero no era la norma, ¿eh? Por ejemplo, por volver al tema de Hernán Cortés, con Cortés iban algún negro, Juan Garrido, el famoso, luego está Estebanico, en fin, hay individuos pues que han sido liberados y que funcionan. Luego la figura de Juan Latino, ¿verdad? Esas figuras no tienen parangón en las sociedades inglesas o germánicas. Evidentemente ahí hay un elemento de ruptura. Juan de Torquemada, yo creo que es una influencia notable en Tomás, y yo creo que explica parte de la vida de Torquemada, del inquisidor, que yo digo que es un hombre acuñado por su propia regla, porque él es clero, es un clero reglado, es la orden dominica, y cuando uno se acerca a personajes de este tipo, es difícil discernir hasta qué punto la actividad suya es una especie de desarrollo individual, o el individuo está completamente ahormado por una estructura reglada muy definida, como es el de los dominicos. Entonces, claro, el influjo que tiene Juan de Torquemada sobre
sobre Tomás es enorme, pero acompañado siempre por esa especie de limitación que te da su orden. Yo, de hecho, de lo poquito que yo he podido tocar inédito, son cosas prosaicas. Por ejemplo, una petición que hace para su convento en Segovia, para que le den agua, en fin, una cosa pues, rutinaria de funcionamiento de un orden. Y luego, además, después de publicarse el libro, bueno, pues he tenido conocimiento de algunos sermones que dio en su día Torquemada, y eran unos sermones, digamos, neutros, de pura propagación de la fe, pero no tenían ese acento que se le puede presuponer si uno piensa en la imagen que tenemos de Torquemada. Eso me lo explicó el padre Fortea en una reunión que tuve con él, y él dice, no, yo los he tenido, y digo, pero ¿y qué decían aquellos me dice, pues nada relevante, nada que lo pudieras conectar con esa imagen del sádico Torquemada. O sea, bueno, yo creo que con Torquemada pasa como con muchas otras figuras hispanas, que en el siglo XIX, que se produce la gran quiebra, eso le pasa a Cortés y le pasa a muchos conquistadores, a otros hombres relevantes en su época, como hay que abstraer ese periodo de tiempo y hay que hacerlo caer por muchos motivos, adquieren unos tintes negros, pero es verdad que en su época fue un hombre prestigioso, incluso algún caso he puesto yo de apelación a esa figura para crecer, porque era una persona bien considerada. Y hay que tener en cuenta una cosa, los inquisidores tenían que ser personas ya maduras, con una formación jurídica sólida, es decir, no se buscaba al inquisidor entre los más sádicos del momento, todo lo contrario, tenían que ser hombres de sólidos fundamentos teológicos, porque de lo que se trataba era de eso, de indagar acerca de la sinceridad de la fe de los juzgados. Entonces, pues personas de más de 40 años, con una conducta intachable, eso eran los inquisidores. Claro, la Inquisición, la leyenda negra, bueno, pues me reitero, con la Inquisición pues en el siglo XIX sobre todo, y gracias también incluso a españoles pertenecientes a la Inquisición, como Llorente, pues por esa especie de acercamiento que él trata de hacer, que no le salió del todo bien, por cierto, a los franceses, pues les ofrece un producto muy refinado, pues de una especie de España convertida en una gran sala de tortura, con unas extrapolaciones de las cifras de víctimas verdaderamente delirantes, porque de ser así pues sería invivible aquello, ¿no? Pero bueno, yo creo que con los trabajos que han hecho Contreras y demás, yo no he querido entrar en la guerra de cifras, porque creo que está bastante ya, vamos, el que la quiera buscar la puede encontrar fácilmente, pero las cifras son muy inferiores a lo que está asentado popularmente, porque lo que se cree que es que era una especie de máquina de triturar carne, y en absoluto lo era. Había, por supuesto, episodios muy duros, torturas. Bueno, es que la tortura estaba incorporada en todo proceso judicial. Y yo no diría que no esté ahora todavía incorporada en algunos de ellos. Claro, yo creo que siempre se dice, y es verdad, que la Inquisición era un tribunal garantista. Yo me tomo la molestia de describir más o menos cómo era un proceso de ese tipo, pues donde había unas acusaciones. Un tema muy polémico es el de las acusaciones secretas. Pero ojo, en el mundo judío existía la institución de la malsinería, del malsín, de aquel que si le hacía daño a la comunidad judía, que por supuesto, lógicamente, estaba a la defensiva en gran medida, se le podía ejecutar o se podía neutralizar, por decirlo de otro modo. Entonces, el secretismo tiene también... Bueno, es que también existe el secretismo hoy en los procesos judiciales. Es que parece que hemos dejado atrás definitivamente algunas cosas que están presentes en la actualidad. Bueno, existía evidentemente la tortura, estaba absolutamente reglada, Por eso digo que lo que hace Torquemada y lo que hacen los inquisidores es evitar la arbitrariedad. Había un médico que supervisaba el proceso, había testigos de esas torturas. Yo no voy a decir que no hubiera casos de ensañamiento, casos de corrupción, como los hay en toda institución humana, pero al menos si uno se atiene
a las instrucciones que se van elaborando, y que se van elaborando precisamente en confrontación con la casuística para ir perfeccionando el proceso. Yo digo que creo que es más garantista que una justicia civil, que a veces era la del rey y a veces era la del noble, todavía más subjetiva y más arbitraria. Entonces, yo creo que yo invito a la gente a que vea más o menos cómo era todo un proceso e incluso cómo era un auto de fe. Y también teniendo, por supuesto, muy en cuenta el contexto histórico. Y no es que yo defienda la Inquisición, pero por lo menos lo que hay que hacer es ajustarla a sus términos, porque lo que desde luego no es el Pozo y el péndulo de Allan Poe. Eso es lo que no es otra cosa. Es otra cosa. Sí, dedico un capítulo a gitanos, brujas e individuos, yo que sé cómo llamarlos, heterodoxos o colectivos heterodoxos que siempre han existido, ¿no? Y que siempre han despertado recelo, ¿no? Y hoy en nuestras sociedades también los hay. La figura del loco, por ejemplo, del loco, siempre ha inquietado mucho, ¿no? O la figura de aquel que consume determinadas sustancias, siempre ha inquietado. En aquellas sociedades convertidas a veces en una especie de mosaicos, donde había gremios, había casi naciones étnicas todavía encapsuladas, había colectivos que se movían. Yo he tocado el de la alcahueta, el del gitano. ¿Por qué? Pues porque, claro, son personas que se salían de la norma y de algún modo se les quería reconducir, con la idea de integrarlos, evidentemente, ¿no? En el caso de los gitanos, pues lo que se perseguía era que no fueran errantes, también por cuestiones de seguridad, no tiene ningún misterio. Y en el caso de la alcahuetería, de las celestinas, que es una figura además muy asimilada, claro, es que daban verdaderos problemas. ¿Por qué? Pues porque los acuerdos amorosos llevaban implícitos en muchas ocasiones delitos, en otras ocasiones corrupción de menores. En fin, quiero decir que de algún modo son temas que estamos viendo todavía hoy, aunque estamos en un debate muy abierto pero bueno, en fin, que ya digo que había prostitución, había un montón de cuestiones que que se mueven debajo de una imagen casi romántica, pues de una mujer teóricamente libre, o bueno, en fin, hay muchas versiones sobre todo este tipo de cosas, pero es que había, ya digo, muchos delitos que se movían en ese ambiente y que la Inquisición evidentemente perseguía, y bueno, y la justicia también secular, ¿no? A ver, yo empiezo el libro con un caso del Tribunal de Cuenca. Yo, como soy conquense, pues bueno, siempre un guiño local, pero también porque el Tribunal de Cuenca fue muy importante y conserva un archivo de mucha calidad, y sobre todo, y yo invito a que la gente lo visite, además está dirigido por Almudena Serrano, que es una mujer excepcional. El archivo histórico provincial está en la antigua cárcel de la Inquisición, en Cuenca, en la zona alta. Y ahí en una de las paredes todavía hay un soneto escrito por la mano de su autor, un condenado por la Inquisición. Y quise entrar de ese modo en el libro porque me parecía muy conmovedor el soneto, y porque luego toda la documentación demostraba que el autor sí que era judaizante, y es un proceso interesante, ¿no? Interesante de cómo ese señor iba a una fuente a coger agua, allí se dejaba mensajes con su familia, con las mujeres de su familia. Me pareció una imagen muy viva, también se describe la tortura, no me acuerdo si de su madre, no recuerdo muy bien, en la cual se le rompe un hueso y entonces hay que parar la tortura. Yo me parecía un caso absolutamente ilustrativo, y como se conserva el expediente, quise empezar por ahí. He utilizado en algunos momentos también algún expediente de ese tribunal, como en el tema de los gitanos, por ejemplo, de las gitanas. ¿Por qué? Pues porque me parece que es como un toque impresionista que siempre viene bien a la hora de hablar de estas instituciones, que tienen, en el caso de la Inquisición, pues un componente jurídico potentísimo. Bueno, quise darle un lado un poquito casi cinematográfico. Yo en el libro lo que he tratado es de romper con la imagen de lúgubres y lóbregas mazmorras. He tratado de romper con la imagen romántica, sobre todo la imagen romántica, pues de unos sádicos torturadores con sofisticadísimos métodos de
de tortura y bueno, que se regodeaban en ello. Yo creo que eso no es la Inquisición es otra cosa. Y además viene vinculada al problema, al inicio al menos, del converso, que es la etapa que yo más trato. Yo luego me abro un poquito al asunto de la herejía protestante y de otros aspectos, pero sobre todo lo que he querido es ver la génesis, porque es la que más va vinculada a la figura de Torquemada, y un desarrollo que yo, digamos que corto en Valdés, porque Valdés, a mi juicio, da paso a otra etapa que tiene que ver más ya con la llegada del protestantismo. El Torquemada está más ligado a la figura del falso converso. Claro, yo lo que he tratado de hacer es tocar ese mundo previo del mundo judío y sus contradicciones con el mundo cristiano, la cristalización de esta Inquisición española y llegar a lo que yo entiendo que es una transformación de la propia también Inquisición y de la sociedad española, donde el problema del converso decae, pero aparece otro en el horizonte que además tiene un toque político enorme, como es el del protestantismo. Es ahí donde, a partir de Valdés, al menos esa es mi idea, la propia Inquisición tiene que reformularse y transformarse para abordar ese otro problema.